Castorena para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario de Morena un proyecto de decreto que reforma el artículo 35 constitucional en materia de consulta popular. Adelante, senador. Tiene la palabra, senador Gutiérrez Castorena. Adelante. Gracias. Con su venia, señor presidente, me prometo solicitarle respetuosamente que desde ahora se considere publicar completa en el Diario de los Debates la presente iniciativa. Compañeras y compañeros senadores, los suscritos Rubén Rocha Moya, Javier May Rodríguez, Imelda Castro Castro, Lilia Margarita Valdés Martínez y su servidor Daniel Gutiérrez Castorena, senadores de la República de la 64ª legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 50, 56 y 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción octava del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. En el artículo 35 constitucional se contienen los derechos del ciudadano, entre los cuales se establece en su fracción octava el de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, sujetándose a las bases contenidas en el propio dispositivo. Como es de observarse, en su forma actual, la consulta popular solo puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, del 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, así como de los ciudadanos, en un porcentaje de por lo menos el 2% de la lista nominal de electores. A dar intervención al Congreso de la Unión para que sea el órgano único facultado para convocar consultas, en la práctica se introduce un elemento procedimental que torna difícil, complejo y tardado el proceso de convocatoria, dado que el Congreso, al estar compuesto por las cámaras de senadores y diputados, requiere tiempo para cumplir con las formalidades que la ley reglamentaria establezca para obtener el consenso que dé base a emitir la convocatoria. Además, es lógico que el Congreso, en el caso de que fuese dominado por un partido diferente al titular del Poder Ejecutivo, se constituiría en un serio, por no decir definitivo, obstáculo para que el Ejecutivo y los ciudadanos mismos puedan hacer uso de este instrumento democrático. De igual manera, se considera que este medio de participación ciudadana debe estar al servicio expedito de cualquiera de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, de tal manera que le sea útil en el ejercicio legislativo sin estar supeditado al consenso de las dos cámaras, como es el caso de que la convocatoria solo pueda ser expedida por el Congreso. Además, de esta forma, cada Cámara podría convocar a consulta popular sin intervención de la otra en materia de su facultad exclusiva, de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Constitución. Por otra parte, el texto actual obliga a que la petición de convocatoria sea aprobada por la mayoría de ambas cámaras, requisito que complica exageradamente el trámite, toda vez que es inevitable el sesgo político de la intervención del Congreso. La propuesta va en el sentido de que no se requiera tal intervención para aprobar la consulta, cuando sea convocada por ciudadanos o autoridades distintas a las propias cámaras. De acuerdo con el artículo 5 de la fracción octava en comento, la consulta popular se debe realizar el mismo día de la jornada electoral federal. Esto produce el efecto de que se limitan automáticamente las ocasiones de consulta, toda vez que será necesario esperar a que haya una elección federal, quedando fuera de toda posibilidad en caso de urgente resolución que no coincida con las fechas electorales. Es necesario dotar a esta figura de participación ciudadana, de ampliación en el tiempo y en sus beneficios inmediatos en términos de una eficaz y eficiente gobernanza. La única limitación en el tiempo que se considera necesaria es evitar que la consulta se formule durante el periodo electoral a fin de no intervenir con el proceso respectivo, no distraer la actividad del INE o de los organismos locales electorales en el supuesto de que participen en el desarrollo de la consulta, así como garantizar la imparcialidad de las entidades públicas en las campañas electorales.
Asimismo, el mandato actual tiene el inconveniente de que limita la oportunidad de una consulta en la elección federal cuando se renueve el Poder Ejecutivo, toda vez que el titular saliente difícilmente tendrá interés en una consulta popular y el que lo sustituirá en el futuro inmediato, antes de la elección, es solo un candidato más a la presidencia de la República sin facultades para convocar. En este panorama, el presidente entrante deberá esperar a la siguiente elección federal para promover una consulta, lo que resulta lesivo para la gobernanza democrática y participativa. En la praxis, esa elección intermedia constituiría la única oportunidad real de consulta, lo cual es sumamente restrictivo, por decirlo menos. Por lo tanto, en este aspecto, se propone cancelar la limitación que se trata para que las preguntas al pueblo puedan formularse en cualquier momento, atendiendo las necesidades de la propia actividad pública, incluso por el candidato ganador, una vez que las autoridades competentes le hayan declarado formalmente electo. Al mismo tiempo, se propone ampliar la lista de facultades para convocar, dándoles esta posibilidad a los gobernadores, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como las legislaturas de las entidades federativas. De este modo, la consulta popular tendrá un sustento constitucional para su ulterior desarrollo en las constituciones locales y en la legislación secundaria. El apartado cuarto indica que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. De este modo, a fin de ajustarse a los términos actuales de la Constitución, toda consulta popular solo tendrá validez formal si interviene dicho instituto, sin tomar en consideración la naturaleza, importancia o urgencia de la materia sometida a pregunta. Tal intervención indiscriminada en la práctica hace complejas, engorrosas y sobre todo costosas estas fórmulas de participación ciudadana. Al respecto, se propone que a criterio de las autoridades convocantes, las consultas puedan ser también formuladas sin la intervención directa del Instituto Nacional Electoral. Las convocadas por los ciudadanos sí quedarían en todos los casos bajo la organización y escrutinio del INE, dado que aquellos no cuentan con los elementos técnicos, administrativos ni presupuestales para llevar a cabo los procedimientos de consulta. Por otra parte, el actual esquema constitucional deja fuera la posibilidad de consulta sobre temas relativos a ingresos y gastos del Estado. Consideramos que precisamente estos asuntos son de especial relevancia para la ciudadanía y resulta injusto e injustificable que los ciudadanos queden fuera de toda opinión respecto al ejercicio recaudatorio y el gasto público, dos materias que les atañen directamente. Un sistema de gobernanza democrática y participativa, eficaz y transparente, que rechace toda forma de corrupción y que esté dispuesta en todo momento a la rendición de cuentas, debe asumir la consulta ciudadana como una fórmula para gobernar con el pueblo y para el pueblo, que es quien sufre los desvíos y las pésimas decisiones y el que puede beneficiarse con un adecuado, eficiente y consensado ejercicio fiscal y presupuestario. Por lo demás, la intervención que el texto constitucional actual reserva a la Suprema Corte de Justicia, exigiendo que el máximo órgano judicial del país resuelva en todos los casos sobre la constitucionalidad de la materia de consulta, previo a la convocatoria del Congreso, resulta, decir lo menos, sumamente limitadora y ociosa, retardando los tiempos, complicando el procedimiento y haciendo nugatorias las ventajas de una rápida y directa consulta al pueblo sobre los temas de su interés. Es obvio que el texto constitucional vigente ofrece un esquema de consulta popular limitativo, acotado, complejo de operar, sumamente barroco, al grado que resulta casi imposible llevar a la práctica este importante instrumento de participación ciudadana, haciendo nugatoria sus bondades para el pueblo. Es urgente su reforma inmediata, es urgente darle claridad y sencillez normativa, ampliar sus alcances, dotarla de elementos que garanticen eficiencia y rapidez en el desarrollo, a fin de que cumpla sus altos objetivos en una democracia moderna y participativa. Es urgente quitar los actuales requisitos procedimentales numerosos y farragosos, ampliar los tiempos de aplicación y el espectro de autoridades convocantes, dando cabida a las entidades federativas para temas locales, quitar candados en asuntos de sumo interés para la ciudadanía que hoy no pueden ser preguntados. Es urgente que la consulta ciudadana no sea un adorno más de la Constitución. Urge que sea dotada del andamiaje jurídico que responda a su naturaleza y a las legítimas aspiraciones del pueblo mexicano. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Gutiérrez Castorena. Túrnese la iniciativa.
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda.